Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes. Este es otro video explicativo, en este caso abordando dos temas. Uno es la Guerra del Pacífico y el segundo son los cambios territoriales que sufre Chile durante el siglo XIX. El objetivo fundamental de esta presentación es que ustedes puedan conocer los principales aspectos que dan forma a estas transformaciones. ¿Ya? Este video sirve como apoyo para segundo nivel básico y primer nivel medio en sus jornadas de mañana y tarde y corresponde a la semana número 12. Bien, comenzamos. Hay tres personajes de la guerra que me parece importante que conozcan, que son Arturo Prat, Carlos Condel y Miguel Grau. ¿Ya? Cada uno fue un héroe, algunos más reconocidos que otros. ¿Ya? En el caso de Arturo Prat, archi requete contra conocido por todos los chilenos por el combate naval de Iquique, por su arenga, por su sacrificio. Carlos Condel es el héroe olvidado de la Guerra del Pacífico en su campaña naval, fue el encargado de inutilizar el barco más poderoso que tenía la escuadra del Perú, que era la fragata Independencia, y Carlos Condel es el héroe máximo que tiene Perú a nivel militar, sobre todo a nivel naval. Él falleció en el combate de Angamos en acto de servicio, ¿ya? Y fue en la misma batalla donde Chile logra capturar el monitor Huáscar. Bien, ¿cuáles son las causas de la guerra del Pacífico? Estas causas se dividen en aspectos políticos territoriales y en aspectos económicos. En el ámbito político territorial, la principal dificultad son las fronteras poco claras que existen en la época entre los estados latinoamericanos. En este caso, Chile y Bolivia tenían diferencias entre los paralelos 23 y 25 de latitud sur. Ya, por lo tanto, decidieron hacer un uso compartido de esta franja de territorio, teniendo efectivamente una mayor preponderancia en el paralelo 23 Bolivia. Ya, en aspectos económicos tenemos el incumplimiento de un acuerdo firmado, un tratado firmado entre Chile y Bolivia, que tenía que ver con no subir los impuestos a las extracciones de salitres que hicieran empresas chilenas en territorio boliviano. ¿Ya? Y también como otro aspecto económico relevante están las riquezas salitreras en sí mismas. ¿Cuál fue el hecho que desencadenó todo este conflicto? Fue que el 14 de febrero del año 1879 Bolivia iba a arrebatar propiedades chilenas que fueron expropiadas porque las empresas chilenas se negaron a pagar un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre que había impuesto Bolivia para poder reconstruir el país tras un terremoto. Cuando iban a hacer, en el fondo, rematadas estas propiedades, aparece el ejército chileno en Antofagasta, recupera los capitales chilenos y también toma la ciudad. No hubo una mayor resistencia porque la mayor población de, perdón, Antofagasta era chilena. Y es aquí donde se da el comienzo formal y oficial a la Guerra del Pacífico. ¿Qué era el salitre, chiquillos? Este elemento tan importante, inclusive que en Perú le llaman la Guerra del Salitre. En Bolivia la Guerra del Pacífico se llama la Guerra de los 10 centavos. El salitre era un mineral usado como fertilizante en agricultura y también se ocupaba para producir pólvora en la industria de las armas, que era el uso que le daban las grandes potencias europeas. ¿Ya? Al ser tan relevante, sobre todo por el uso militar, se convirtió en un elemento, en un mineral sumamente codiciado, muy codiciado por las potencias europeas que lo compraban en grandes cantidades, siendo el principal comprador del salitre chileno Gran Bretaña. Ahora bien, entrando a la guerra en sí misma se divide en dos fases. ¿Ya? Una fase marítima, que tiene como objetivo controlar el Océano Pacífico, donde destaca el combate naval de Iquique, el combate naval de Punta Gruesa y el combate naval de Angamos, ¿ya? Que ya lo nombramos en un comienzo. Y la campaña terrestre se subdivide en la campaña de Tarapacá, Tacna y Arica, o Arica-Tacna, la campaña de Lima, la campaña de la Sierra. Bien, por nombrar algunas. Okay. En todo el desarrollo de la guerra, Chile siempre mantuvo una ventaja debido al control de los mares que desarrolló tras inutilizar las dos principales embarcaciones peruanas, que fue el Huáscar y la Independencia. También lo que le permitió hacer una mejor logística de distribuir pertrechos, armas, alimentos, recambio de hombres, ¿ya? Además de tener un ejército más modernizado a nivel de armas y tecnología en general. De hecho, cabe destacar que la Guerra del Pacífico es la primera guerra contemporánea que realiza desembarcos anfibios, y eso siempre se ha destacado en el contexto de este conflicto. Bien,
Se ve una cartografía a nivel general del desarrollo de la guerra y abajo, abajo a la izquierda, una imagen de la guerra del Pacífico del combate naval de Iquique. Bien, ¿qué efectos tuvo la guerra del Pacífico en sí? Se divide a nivel económico, a nivel territorial y a nivel demográfico, o también llamado a nivel de población. A nivel económico, se obtienen yacimientos minerales, en el fondo, recursos minerales, que es el salitre, que se encontraba en el norte grande, Tarapacá, Arica, Antofagasta. Valparaíso se consolida como uno de los principales puertos a nivel del Océano Pacífico Sur, ya la parte sur del Pacífico, quitándole poder a puertos peruanos como Callao, Hilo. ¿Ya? A nivel territorial, se obtienen territorios que se quitan a Perú y Bolivia, Antofagasta, Iquique, Arica en forma perpetua, y Tacna hasta el año 1929. Y a nivel demográfico tenemos que la población se mueve desde el centro y sur del país hacia el norte buscando nuevas oportunidades gracias a la minería. ¿Ya? La imagen que sale a la izquierda, por si acaso, es un afiche que está escrito en árabe que hacía publicidad al salitre chileno. Bien, ahora cambiando completamente de tema, entramos a los cambios territoriales. Chile, durante el siglo XIX, sufre una serie de transformaciones territoriales hasta obtener su forma definitiva. Bien, a comienzos de los 1800, Chile todavía era una capitanía general. Recuerden que era una zona de frontera, estaba con el virreinato del Río de la Plata, que aquí se llama Provincias Unidas, porque este probablemente ya es una cartografía pasado en 1806-1808, cuando el virreinato del Río de la Plata se independiza. Y también está el virreinato del Perú o Perú. Bien, si ustedes se dan cuenta, el mapa cambia mucho, eso es lo importante ver acá. Chile comenzaba en Copiapó, a la altura del Río Negro. Chile se extendía hacia el este, ya, cruzando la cordillera de los Andes y llegando al Océano Atlántico, al menos en la teoría. ¿Por qué la teoría? Porque los mapas en esta época nunca fueron claros y precisos. Recuerden que todo esto era parte del Imperio Colonial Español. Por lo tanto, los límites en sí no importaban tanto porque todos estaban sometidos bajo la misma metrópolis. ¿Cambia esto en el siglo XIX? Evidentemente, porque ya somos un país independiente y tenemos que preocuparnos de establecer fronteras claras con nuestros vecinos. Ok, entrando a los territorios que Chile pierde o cede, el más relevante es la Patagonia, donde Chile renuncia a las reclamaciones o derechos que decía tener en este territorio, eh, entregándoselo a Argentina y aceptando quedarse con una pequeña franja que es de la cordillera de los Andes hacia el oeste, ¿ya? Lo que hoy en día conocemos como territorio chileno, y en Tierra del Fuego quedarse solamente con una mitad, que no sé si se observará bien, pero acá hay una línea divisoria. Bien, esa es la principal pérdida territorial que tiene el país o cesión territorial. Bien, ahora, a nivel interno tenemos otro aspecto relevante que es la pacificación de la Araucanía, entre comillas pacificación, porque el proceso fue bastante violento. Cuando Chile se convirtió en un país independiente, recuerden que estaba el pueblo mapuche habitando entre lo que hoy en día vendría siendo la octava, la región del Biobío, la región de la Araucanía, la región de los ríos, ¿ya? Ahí estaba el núcleo del pueblo mapuche viviendo y cortaba el país, porque después Chile continuaba, claro, en la zona de región de los lagos, podía llegar hasta Punta Arenas, pero había una franja que te interrumpía, que era el pueblo mapuche. Era un territorio que para la época estaba subutilizado, o sea, no tenía un uso intensivo eh, para actividades productivas, sino que más bien era un territorio que el pueblo mapuche manejaba como a ellos les parecía mejor. ¿Ya? El gobierno central, el Estado chileno, establece que es necesario recuperar o reintegrar este territorio y lo hicieron a través de una forma bastante violenta, que fue ocupando al ejército chileno para ir reprimiendo sistemáticamente a los pueblos indígenas, al pueblo mapuche, para obtener ese territorio y poder utilizarlo, sobre todo en agricultura, en ganadería. Bien, y este conflicto ha llevado a que hasta el día de hoy la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche sea tensa y sea complicada, porque las heridas que se abrieron en esta época no han sanado. De hecho, miles y miles de mapuches murieron en estos conflictos, en estos enfrentamientos. Bien, si nos vean como el día de hoy siguen quemándose maderera en el sector de la zona de Arauco,
siguen habiendo atentados incendiarios porque ellos quieren recuperar ese territorio que les fue arrebatado en forma violenta. Bien, ahora bien, territorios ocupados o recuperados. En el caso de Chiloé se recuperó este territorio, que era el último bastión, el último territorio que le quedaba al Imperio Español en América del Sur, ¿ya? Que fue recuperado aproximadamente en el año 1826, ¿bien? Donde se expulsó al ejército español. Y también tenemos procesos de colonización en la zona de Valdivia y sus alrededores y en la zona de Punta Arenas. Estos territorios fueron, en el caso de Valdivia, ocupados y en Punta Arenas también. En el caso de Valdivia tiene que ver con el punto anterior, con la colonización, con la pacificación de la Araucanía. Esos territorios que quedaron muchas veces fueron ocupados por colonos alemanes que se trajeron. De la zona sobre todo de Baviera, del sur de Alemania, de la Alemania católica, se trajeron acá y se asentaron a vivir acá y comenzaron a desarrollar una vida. De hecho, la zona de Valdivia, Frutillar, tiene una, una cultura alemana muy profunda que se ve en su gastronomía, en la importancia que tienen los colegios alemanes en ese sector, inclusive hasta en aspectos genéticos como el biotipo de las personas. Y en el caso de Punta Arenas, llegan croatas. Punta Arenas fue un territorio que surge del Fuerte Bulnes, que se establece ahí como un punto de defensa, y se vio la necesidad de ir poblando este territorio, que está al sur del país, un clima muy frío, muy complicado, y de hecho, a finales del siglo XIX comienzan a llegar croatas, sobre todo, a lo que es Sudamérica, y muchos desembarcaron en Punta Arenas e hicieron su vida ahí, lo cual explica que el día de hoy parte importante de la población de Punta Arenas tenga apellidos que uno asociaría a Croacia. Mimica, Marinovic, Dragicevic, etc. ¿Qué territorios Chile adquirió en el fondo? También fue los territorios que se anexionaron en la Guerra del Pacífico, lo que es Antofagasta, Tarapacá, Arica, ¿ya? Y también se incorporó Isla de Pascua el año 1888, donde se anexiona en forma diplomática. En el fondo se llegó a un acuerdo con los nativos pascuenses, quienes querían protección del Estado chileno, sobre todo por las campañas que se hacían desde el Perú para ir capturando gente y llevarlo a trabajar a las islas del Guano. Y así fue como Chile adquirió una posesión en Oceanía, ¿ya? De hecho, ahí dice que Isla de Pascua está aproximadamente a unos 3.600 kilómetros del Chile continental. O sea, es más de la mitad del largo del país en distancia. ¿Bien? Bueno, y a la derecha aparecen ahí los territorios que fueron recuperados en color amarillo, los territorios cedidos en parte temporal, lo que era Tacna, bueno, Arica es perpetuo, ahí hay un error, en el caso de Tarapacá y Antofagasta, Bolivia. ¿Ya? El único error que hay es que en color amarillo te dice cedido en forma temporal. Bueno, Tacna sí, Arica no. Arica quedó en perpetuidad a Chile. ¿Ya? Hay un vocabulario contextual de algunos conceptos clave que ustedes debiesen conocer. Y por último, aquí hay un ejercicio referido a un fragmento de texto y quiero explicar más o menos cómo se responderían estas preguntas. Bien, es un fragmento de Sergio Villalobos, de la historia de Chile de Sergio Villalobos, donde la primera pregunta que yo planteo es, según Villalobos, ¿en qué zonas del país existían problemas de delimitación fronteriza en el Chile del siglo XIX? ¿Qué recomiendo yo? Cuando se presenten este tipo de preguntas, lee primero la pregunta. Yo ya sé que el problema tiene que ver en qué zonas del país había problemas de fronteras. Y yo empiezo a leer, dice, desde la restringida perspectiva de un habitante del Valle Central, el extremo, bla, 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 ya, y empiezo a buscar. Dice, y ahí yo me voy a dar cuenta que, en el fondo, lo que se me está planteando es que habían imprecisiones, por lo cual ya sé que hay imprecisiones, y que, en el fondo, las imprecisiones, ¿dónde están? En los extremos. ¿Bien? Pues habla del extremo norte y el extremo sur aparecen como hitos vagos sobre los que no existían mayores antecedentes. En el fondo no hay antecedentes certeros de dónde están los límites en el norte y en el sur. En el centro no, porque en el centro no hay problema. Entonces, si yo veo que me dice centro, no. Entonces todas las alternativas que tengan
El 1 no son, que sería solamente la D. Me queda la A, la B, la C y la E. El norte y el sur los nombra sí, entonces tendría que ser la alternativa C. Y en la pregunta dice, en relación a las delimitaciones fronterizas, ¿qué problemas observa el autor? Nuevamente, leo lo que me preguntan y vuelvo a ir al texto. Bien, de hecho, el autor plantea en algún fragmento de que eh, hay falta de precisión en los límites, lo acabamos de leer. Hay una falta de oportunidad de hacer efectivos dichos límites. De hecho, sí, lo plantea cuando habla de que hay 1.100.000 habitantes en el país, era insuficiente para repartirse de manera adecuada por todo Chile. Por lo tanto, era imposible que con ese millón o millón y medio o 1.100.000 habitantes yo pudiera efectivamente hacer ejercicio de soberanía, de en el fondo colocar ciudades o pueblos en todo esparcido en todo el territorio. Por lo tanto, la uno sería y la 2 también sería. La C dice la falta de población para hacer una ocupación efectiva. Es lo que dice. Lo mismo. O sea, en el fondo, las tres afirmaciones vendrían siendo correctas. Porque dice que hay una falta de precisión, sí. Dice el extremo norte y el extremo sur parecían como hitos vagos. No es preciso. Vago es poco preciso. La falta de oportunidad, exacto. Dice que 1.100.000 habitantes que se puede establecer la población chilena, sí. Y por lo tanto, no puede ser esta. Y si es más de una, tiene que ser la D. Ya, chiquillos, cuando tengan que enfrentarse a textos, por favor, lean las preguntas. Antes de, si hay un texto, lean primero las preguntas y después se van al texto. Eso les va a clarificar mucho en qué tienen que focalizarse, en qué tienen que centrarse al momento de responder una pregunta. ¿Ya? Espero que en la medida de lo posible les sirva para entender cuando se enfrenten a ítems de comprensión lectora o a preguntas de alternativa. ¿Bien? Eso sería, chiquillos. Recuerden cualquier duda al correo que aparece acá o al correo del PIE. Por favor, trabajen, sean constantes. Recuerden que tanto pruebas, la prueba va a equivaler una nota coeficiente 2, las guías son en el cuaderno porque van a equivaler a su nota de cuaderno y nota de asistencia. Eso, que estén muy bien, cuídense, un abrazo, chao.